Hola muchachos, ¿cómo están? Soy el profesor Peter Cuyán. Siguiendo con nuestro módulo, hoy vamos a ver un tema importantísimo para el curso de economía, que es la evolución justo de la historia del pensamiento económico, o llamado también evolución, en algunos libros aparece así, de las doctrinas económicas, o simplemente podemos decir la historia de la economía, ¿no? Bueno, ¿cómo representamos esta temática para nuestro curso? Bueno, es evidente que las políticas económicas que hoy desarrollan los gobiernos, que los países implementan para lograr ciertas metas, ciertos objetivos, se basan evidentemente en teorías. Y las teorías deben tener un contexto ideológico. A eso justamente apuntamos el día de hoy. Hoy que presentamos el tema, vamos a decir que las doctrinas económicas representan la perspectiva, o sea, la visión, ¿no es cierto?, la temática con que han aparecido las diferentes teorías económicas, ¿no? ¿Por qué se habla de teoría liberal? ¿Por qué se habla de teoría proteccionista? ¿Por qué se habla de teoría intervencionista? ¿Por qué se habla de teoría socialista? Porque es evidente que las diferentes teorías han debido tener un sustento ideológico, un sustento netamente no doctrinario, a lo largo de la historia en función a un contexto definido. El contexto definido es la realidad objetiva, por el cual evidentemente se desarrollan proposiciones verdaderas. Recordemos que Karl Popper, ¿no?, el gran filósofo, señalaba que una ciencia es un conjunto de proposiciones verdaderas, ¿no? Es un conjunto de afirmaciones válidas, pero que evidentemente tienen validez en un momento histórico, es decir, en un momento determinado, lo cual implica que las ciencias evidentemente tienden a una transformación, a una evolución. Bueno, ¿cuál es el proceso evolutivo, ¿no es cierto?, de las doctrinas económicas? Más o menos lo podemos plantear así. A ver, primero viene la realidad objetiva, es decir, el contexto en el cual va a aparecer, ¿no?, la determinada ideología. Una realidad objetiva es cambiante. Por ejemplo, no podemos entender igual la ciencia económica en 1776, cuando apareció la economía científica, con el año 2020. Hay una diferencia radical, ¿no? En 1776 recién se estaba implementando la primera revolución industrial, recién aparecía la máquina a vapor. Hoy tenemos una transformación informática, ¿no? Estamos en una cuarta revolución industrial. Es evidente que entre la primera y la cuarta revolución industrial, ¿no?, la transformación de la misma ha sido en base, pues, a los descubrimientos, al avance tecnológico, al desarrollo de la ciencia productiva. Todo eso hace que la realidad objetiva vaya cambiando, ¿no? Si, por ejemplo, queremos entender por qué apareció la doctrina, digamos, fisiocrática, es porque había un contexto determinado para su formación, que fue la Ilustración francesa. Si queremos entender cómo funcionaba la economía en la época de la esclavitud, va a ser totalmente distinta a la época del capitalismo. Por eso decimos bien claro que la realidad objetiva es transformada, es cambiante. De esa realidad se van a desarrollar algunas hipótesis, ¿no? O sea, va a venir lo que se llama la interpretación y el análisis económico, ¿verdad? El análisis doctrinario. Después de esa interpretación aparecerá el pensamiento económico. El pensamiento económico vienen a ser las ideas primigenias, las ideas preliminares que se tiene acerca de una determinada realidad. Pero el pensamiento es aislado, ¿no? El pensamiento de Juan es diferente al de José y diferente al de María, porque cada uno tiene una interpretación y un análisis también heterogéneo, ¿no? Pero cuando ese pensamiento ya es compartido por un grupo de personas, en este caso por un grupo de filósofos, de economistas, etcétera, va a volverse una doctrina económica. Y cuando esa doctrina económica ya empieza a ser ordenada, empieza a definir objetivos, empieza a tener un método común, entonces se vuelve una escuela económica. O sea, va a tener las mismas conclusiones. Y la escuela después ya se va a transformar en una ley, o sea, en un principio científico universal para conformar una teoría económica.
Y esa teoría económica luego será aplicada a una realidad para solucionar un determinado problema. Esa aplicación se llama política económica, ¿ya? Por eso mira el retroceso, ¿eh? La política económica es la aplicación de la teoría económica. La teoría económica viene a ser la interpretación de una escuela económica. La escuela económica viene a ser la implementación y unificación de la doctrina económica. La doctrina económica es la ordenación del pensamiento económico. El pensamiento económico surge como consecuencia de las hipótesis y conclusiones de haber interpretado y analizado una realidad objetiva. ¿Está bien? Si nosotros seguimos este circuito, ¿no?, que es el proceso evolutivo, vamos a poder entender la evolución y la historia de las doctrinas económicas, ¿ya? Bueno, entonces, en base a lo que hemos explicado, vamos a implementar lo que nosotros llamamos el árbol genealógico de la economía. Bueno, el término árbol significa una, ¿no?, digamos, pirámide, significa una evolución. Y genealógico viene de origen, ¿no? Es decir, cada fase de la doctrina económica ha tenido un determinado origen. Bueno, lo hemos dividido en 4 fases, ¿no? La etapa precientífica, o sea, antes que la economía sea considerada sistemática. Luego viene la etapa científica, o sea, la etapa ya consolidada, donde aparecen ya las leyes económicas. Luego viene la fase de consolidación, pero ya hablamos de teoría económica, o sea, estamos hablando ya de las hipótesis comprobadas, ¿no? De las hipótesis que vamos a implementar en la política económica. Y luego viene la fase contemporánea, ¿no?, que en este caso sería pues la fase en la cual hoy nos encontramos, ¿no? Pero ojo que cada una de estas divisiones responderá a un determinado contexto, más o menos de la siguiente manera. A ver, la etapa precientífica es aquella en la que se interpretan los fenómenos económicos, pero en base a 3 enfoques que todavía no son netamente de origen económico, ¿no? Va a estar por ahí la filosofía, ¿no?, la ciencia absolutista. Luego viene la teocracia, es decir, el gobierno de una imagen religiosa. Y luego viene la politología, o sea, la implementación de las políticas de Estado, las cuestiones de Estado para una sociedad. Bueno, en ese sentido vamos a tener hasta 4 divisiones para la etapa precientífica. Primero, la aparición de la economía, los albores económicos, ¿no?, la filosofía griega. Ahí vamos a estudiar posteriormente a Platón, ¿no? Vamos a estudiar a Aristóteles, vamos a estudiar a Jenofonte, lo que nosotros consolidamos como la economía doméstica, ¿no? Es más, la palabra economía se origina en Grecia. Oikonomikos, ¿no?, es la traducción de la palabra economía. Oikos, la casa; nomos, la norma, la administración, o sea, la administración doméstica, ¿no? Esa sería la interpretación. Luego aparece el derecho romano, que viene a ser el análisis de la propiedad, ¿no? O sea, los principios jurídicos que rigen la propiedad, que rigen la organización del Estado, y cómo esta organización afecta la división del trabajo, afecta la distribución de la riqueza. De una u otra manera, el derecho romano también hizo contribuciones al pensamiento económico. Luego aparece ya, esto es en la Edad Media, los padres de la Iglesia, ¿no? O sea, en este caso la teocracia, ¿no? Aparecen personajes como San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, donde evidentemente ellos van a determinar cuáles son los principios morales de la economía, ¿no? El rechazo a la propiedad, la consolidación del intercambio, ¿no?, la aparición del modelo, digamos, antipropiedad privada. Todo eso lo va a desarrollar la Iglesia en sí, ¿ya? Pero en realidad la economía empieza a ser un poco más doctrinaria, un poco más interesante, cuando aparece el capitalismo comercial, ¿no? Acuérdate que el capitalismo ha tenido 3 fases. La fase comercial, la fase industrial y la fase financiera. Entonces, en el capitalismo comercial va a aparecer esta política económica, esta política pública desarrollada por los países europeos, por las grandes monarquías
absolutistas, que se llamó el mercantilismo, ¿no? O sea, aquella doctrina que sostenía que si una persona es rica porque tiene dinero, un país también es rico porque tiene muchos metales preciosos. Y a medida que la persona tenga mayor dinero, el Estado va a tener mayor cantidad de metales preciosos. ¿Y cómo los va a conseguir? Mediante la política proteccionista, mediante la política de expansión de las exportaciones. Todo eso es parte de la estructura de la escuela mercantilista, ¿no? Luego va a venir la etapa científica, ¿no? En esta etapa científica vamos a consolidar 3 escuelas. Muchachos, recuerden que estamos viendo el árbol genealógico. Todavía no estamos estudiando el contenido doctrinario. Estamos haciendo una especie de, ¿no?, de tráiler, ¿no es cierto?, de esta película llamada Evolución de las Doctrinas, ¿no? Aparece la escuela de los fisiócratas, ¿no? La fisiocracia me suena a gobierno de algo, ¿no? Gracia, gobierno, oficio, naturaleza, gobierno de la naturaleza, ¿no? Desarrollado entre 1750 a 1780, o sea, fue una escuela pues de bastante juventud, apenas 30 años, ¿no? Y donde evidentemente el contexto va a ser la aparición de las ideas naturalistas o liberales. Cuando uno habla de economía liberal, habla acerca de la composición de un Estado que no interviene, de la libre iniciativa privada, del sistema de precios no regulado. Todo eso se llama liberalismo, ¿no? Y además, el gran error que ellos cometieron fue darle una excesiva importancia a la tierra, ¿no? Para ellos, la fisiocracia es el gobierno de la naturaleza, ¿no? Un orden económico sin intervención estatal y con el apoyo máximo a la agricultura, porque para ellos esta actividad es la única que crea riqueza, ¿no es cierto? Bueno, y en forma paralela, o casi digamos consecutiva, aparecerá la escuela clásica, o llamada también escuela manchesteriana, aunque muchos historiadores dicen que en realidad debió llamarse escuela liberal, porque ese es su verdadero, ¿no?, punto de partida. Desarrollado, mira, entre 1776, cuando Adam Smith publica La riqueza de las naciones. Desde ahí se inicia el pensamiento clásico. Hasta 1848, cuando un par de personajes alemanes, ¿no?, de gran barba, Federico Engels y Carlos Marx, escriben el Manifiesto Comunista, y con el cual se empieza pues a criticar al capitalismo industrial de los clásicos, ¿no? Bueno, siempre hay un antes y un después, ¿no? Ahora, esta escuela clásica está apareciendo gracias al surgimiento de la Revolución Industrial. Recordemos que la revolución industrial tuvo como epicentro a Inglaterra, y Manchester era la ciudad industrialmente más importante. La escuela clásica consolida el liberalismo, la propiedad y el libre mercado. Adam Smith, David Ricardo, ¿no?, John Stuart Mill, ¿no es cierto?, Juan Bautista Say, Tomás Malthus, es el grupo de filósofos que consolidaron la economía científica. Bueno, y acá aparecerá la escuela más crítica de la historia, ¿no?, y también la más polémica. La escuela de los socialistas científicos. Observa, mira, ¿no?, en paralelo, 1848 hasta el año en que muere Lenin, ¿no?, Vladimir Ilich Ulyanov, porque Lenin fue el que inicialmente aplicó la doctrina socialista a un país, ¿no? Bueno, empieza con la crítica al capitalismo. Para ellos el capitalismo es un sistema caótico, desordenado, anárquico, ¿no?, que en algún momento va a entrar a una crisis muy severa. Y lo más importante es que va a interpretar históricamente los modos de producción, ¿no? En este caso va a explicar cómo se inicia la lucha de clases, ¿no? Eso es lo fundamental. Bueno, en la tercera fase vamos a tener la consolidación de la teoría económica, que no es otra cosa que la era de los neoclásicos, ¿no? Así se le conoce a esta fase, la escuela de los neoclásicos. ¿Por qué se llaman neoclásicos? Bueno, ahí el nombre lo dice todo. Neo significa nuevo, clásico viene de tradición, de liberalismo, ¿no? O sea, van a consolidar el liberalismo. Pero esta escuela va a desarrollarse mediante la aparición de 3 escuelas a la vez, ¿no? 3 escuelas que lo van a sustentar.
Yo más que escuelas diría doctrina, ¿no? Porque hubieron diferentes posiciones. Va a estar el marginalismo, va a estar la econometría y la microeconomía. El marginalismo está asociado a la escuela austriaca, la escuela de Viena. Ahí se habla de la famosa utilidad marginal. La econometría, que es la escuela matemática, ¿no? La escuela en la cual la economía se formaliza, que es la escuela de Lausana, y luego viene la microeconomía, que es la escuela inglesa de la mejor universidad del mundo, ¿no? La Universidad de Cambridge. Ahí aparece el gran maestro Alfred Marshall. Por eso Alfred Marshall se le conoce como el padre de la microeconomía, ¿ya? La teoría de los precios. Bueno, y en la fase contemporánea vamos a tener una especie de enfrentamiento de las dos escuelas que dominan todo el siglo XX y parte de este siglo la esfera de las doctrinas. Hablamos de los keynesianos y los monetaristas. John Maynard Keynes es considerado el padre de la macroeconomía, o sea, con él se empieza a estudiar la economía en su conjunto. ¿Por qué aparece la escuela keynesiana? Porque hubo un fenómeno que hasta ahora se sigue comentando, a pesar que ya ha pasado casi un siglo. La Gran Depresión de 1929, ¿no? La Gran Depresión evidentemente fue la crisis de recesión aguda más importante en toda la historia. Y es ahí cuando Keynes recomienda que el Estado tiene que solucionar la crisis, ¿no? Y por eso ya se le va a dar más enfoque al aspecto de los agregados, ¿no? Por eso se le llama el padre de la macroeconomía. ¿Ya? Los monetaristas, desarrollándose a partir de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, vienen transformaciones económicas, vienen muchos milagros económicos también, y es ahí cuando en la ciudad de Chicago se inaugura la Facultad de Economía de la Universidad de esta ciudad, ¿no? De este estado. Milton Friedman, ¿ya? El padre del neoliberalismo, o llamado también padre del monetarismo. Y es uno de los premios Nobel que se han entregado desde 1969, ¿no? Milton Friedman incluso alguna vez estuvo en el Perú, estuvo 2 veces en el Perú, vino de visita académica y es una de las grandes eminencias, uno de los grandes cerebros de la teoría económica. Primero, aparece como oposición al modelo keynesiano, o sea, se opone a la intervención del Estado. Pero su aporte más importante es esta ecuación. Van a revivir la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? A través de esta identidad que va a explicar más o menos cómo se comporta la economía monetaria. Esto es la cantidad de dinero, esto es la velocidad del dinero, esto es el nivel de precios y esto es el nivel de producción. Si tú mantienes la velocidad del dinero y la producción estables, que es lo más común, un aumento en la masa monetaria va a provocar inflación, porque va a generar que los precios empiecen a crecer, ¿verdad?